La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, los dones espirituales. Ahora es el don de fe. Y vamos a comenzar en Primera de Corintios 12, del 1 al 9. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Ok? So, vamos al libro de los Salmos para dejar algo claro. Dios es fiel. Aquí está hablando del don de fe, pero también es sinónimo de fidelidad. Fidelidad. ¿Ok? So, la fe y la fidelidad son sinónimos. ¿Ok? Entonces es el don de fe, de fidelidad. Cristo fue fiel al Padre, Él nunca dudó, Él siempre, eso tenemos el ejemplo. En el Antiguo Testamento también Abraham por fe, creyó a Dios que Él iba a tener una herencia a su hijo, que en todo caso era alegórico de Cristo. So, vamos a Salmos para mirar cómo Dios es fiel. Salmos 17, 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. 119:75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. So, Dios es justo. Entonces nosotros somos afligidos, no porque Dios no sea justo, no sea fiel, no quiere decir que nosotros no vamos a ser afligidos. Salmo 119:90. De generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Entonces vamos a ver ahora en relación al don de fe, que tiene que ver con quedarnos con el Evangelio. Y basado en el Evangelio, a través del Espíritu, nosotros, en la medida que siempre estamos predicando el Evangelio, las personas, la iglesia, están viendo, ¿verdad? En todo caso, a los pastores, a los maestros, la fe. Eso se debe de imitar la fe, porque la fe es más grande para con los pastores, para con los líderes, ¿verdad? Para con los siervos de Dios. Dios nos ha dado fe para que seamos fiel. Esto viene de Dios. Ese es el don del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, vamos a Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. So, la fe tiene que ver con el Evangelio, ¿verdad? Esto parece simple, pero no lo es. So, síganme, pídanle guianza al Señor a través del Espíritu Santo para que puedan entender eso. El don de fe tiene que ver con creer al Evangelio, que nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros y no lo que nosotros hacemos para Dios. Entonces, todo lo recibimos de Dios. Entonces nosotros lo que Dios quiere es obediencia, ¿verdad?
Si nosotros recibimos el Espíritu, entonces debemos de tener cuidado de lo que el Espíritu nos dice, y cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu nos da el entendimiento y para que podamos enseñarlo, para que la iglesia imite la fe de los pastores, de los maestros. ¿Okay? Entonces vamos ahora a Hebreos, es tal vez el versículo más famoso en relación a la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que lean todo el capítulo de Hebreos 11, todo el capítulo, para que vean cómo en relación a la fe entra la fidelidad, ¿verdad? Y aquí vamos a mirar, yo les voy a dar versículos, ¿verdad? Para acompañar eso. En Jeremías 2:2 le dice el Señor a Jeremías: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esto es alegórico para la iglesia, ¿verdad? Cuando escuchamos el evangelio y nos llenamos de alegría, gracias Señor, ahora entiendo, ¿verdad? Que es por su amor, es por gracia, yo soy malo, no soy bueno. Es gracias a lo que usted hizo, Padre Santo, dándonos a su Hijo Jesucristo, a su Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Padre. Pero debemos de ser fieles, hermano. No se trata de que un día creímos y ya quedó y vamos a regresar al mundo. No. Debe de haber fidelidad, ¿verdad? Poniendo los ojos siempre en Jesús. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Efesios 1, del 1 al 23, el apóstol Pablo escribiéndole eso. Les voy a hablar de lo que escribe Pablo y lo que después dice el Espíritu a la iglesia de Efesios, de los Efesios, en el libro del Apocalipsis. Entonces, fíjense, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, a los Efesios, les dice el apóstol Pablo, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y continuamos en el capítulo 2 del 1 al 10. Y Él os dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, yo nada más les iba a poner estos 3 versículos, pero les quise dar todo el contexto. Aquí está lo más importante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, no es que nosotros hayamos comenzado esto. Esto no es de nosotros. Pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, ya somos salvos. Ahora vamos a dar estas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Pablo les está diciendo, los efesios ya creyeron el evangelio, tenían fe, pero ¿qué estaban haciendo? Se estaban saliendo de ahí, así como los corintios. Entonces les dice Pablo, no se salgan de ahí. Nosotros somos salvos por lo que Dios hizo. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, años después, ¿qué pasó? Que ellos siguieron haciendo lo mismo. Y vamos a ver lo que dice el Espíritu a Juan en el libro del Apocalipsis, en el mensaje a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 del 1 al 5, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, el ángel aquí está hablando de la persona del que está encargado en la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ok, fíjense cómo aquí los efesios tienen obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dices ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, la obra de la fe. O sea, de creer en el evangelio. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué dejaron? Su primer amor. ¿Cuál es nuestro primer amor? Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que murió por nosotros, nos dio vida. Él llevó nuestros pecados en la cruz, resucitó, entonces Él nos da vida juntamente con Él. Entonces, es necesario todos los días, darle gracias a nuestro Padre, darle gracias a Cristo, gracias Cristo Jesús. Usted nos salvó, Señor, gracias, Señor. Entonces ya las obras que hacemos, no nos salvan las obras. Porque fíjense, este es el problema casi en todas las iglesias. A todos los lugares que yo he ido, esto pasa. No me he encontrado una.
todas se salen de ahí, del Evangelio. O sea, nosotros somos salvos por fe, gloria a Dios. Entonces ya vienen y se salen de ahí. Oh no, si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu. Oh no, si no cumples los 10 mandamientos no eres. Y no. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo. Entonces, gracias Padre, gracias Señor, gracias Cristo Jesús por redimirnos. Entonces, en la medida que nosotros tenemos los ojos en Cristo, ¿verdad? Nuestra fe está aumentando día a día, especialmente la de los pastores, la de los maestros, la de los evangelistas. Entonces, en la medida que nosotros estamos haciendo eso, ya la gente que está alrededor debe de imitar nuestra fe, porque la fe se la da primeramente el ejemplo es Cristo, pero luego ya de ahí los siervos de Dios. Entonces, ahora vamos a 2 Corintios 10, del 15 al 18, y lo vamos a continuar en el 11, del 1 al 6. Hablando Pablo, escribiendo Pablo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, ¿se fijan? Crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra gloria. ¿Cómo crece la fe? Ok, Cristo da, de hecho se los voy a decir, está en Mateo 17, del 14 al 21. Entonces nosotros somos como, bueno, entonces se los digo. Continuamos en 2 Corintios. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Ok? ¿Qué acabamos de leer ahorita en los Efesios? Que ellos se estaban comenzando a gloriar porque tenían obras. Entonces, no. Debemos de gloriarnos en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Por ejemplo, yo ayer les decía en el estudio que hice en relación al don de sabiduría, al don de ciencia, Dios alaba, ¿verdad? Digamos, cuando uno recibe un don, esa es nuestra gloria, pero nos es dada, es un don de Dios, no es de nosotros. Entonces, esa es nuestra gloria, pero nuestra gloria es en el Señor. O sea, nosotros, pues, ¿qué vamos a presumir? Todo lo recibimos de Dios. Continuamos, 2 Corintios 11, del 1 al 6. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo. Os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Perdón. Fíjense, aquí está el versículo. Pero temo que como la serpiente, está regresando a Génesis, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí a los corintios? Primero, que ellos estaban gloriando porque hablaban en lenguas, porque tenían los dones espirituales, ¿verdad? Y les dice, ¿se están gloriando porque hablan en lenguas? Y tienen ahí a una persona que anda con la mujer de su padre. ¿No deberían de tener vergüenza?
O sea, se están gloriando y andan y tienen a una persona ahí que es, o sea, que anda mal. Entonces lo regaña y dice Pablo, a esta persona yo le entrego a Satanás. Mi espíritu, junto con ustedes, dice, ya lo entregué a Satanás. Entonces, esta es la segunda carta. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? O sea, aquí son puras regañadas a los corintios, porque eran carnales, no eran espirituales. Eran niños, o sea, entonces ¿qué tenía que darles? Explicarle otra vez el evangelio. No, miren, no. Nosotros somos salvos por gracia de Dios. Entonces, en la medida de que uno se va saliendo del evangelio, cae de la gracia. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros somos salvos por fe, por lo que Cristo hizo. Entonces, ahora, esa fe se debe de manifestar también cuando somos afligidos. Si nosotros somos afligidos, nosotros debemos demostrar esa fe. Vamos a decir, nos viene un problema grande, ¿verdad? Debemos de dar testimonio, ¿verdad? De que tenemos confianza en Dios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, vamos a decir a Ezequiel, ¿verdad? El Señor le dice, ok, tu esposa va a morir, ¿verdad? Pero no quiero que hagas luto por ella, no llores, no te entristezcas, no te vistas de luto, no comas pan de luto, ¿verdad? Pero esa era una alegoría para hablarles a la iglesia. ¿Por qué? Porque en este caso al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel andaba alejado de Dios. Entonces, nosotros, nuestra fe debe de resaltar cuando vienen los problemas. Porque pues cualquiera que no tiene problemas, pues tiene fe. ¿Sí me explico? Entonces, inclusive mucha gente deja a Dios porque dice, no, yo le pido y le pido y le pido a Dios que me dé dinero y nunca me da. No, yo no creo en Dios. Y pues, o sea, para empezar, está pidiendo mal. A veces piden por las personas, Señor, te pido por mis hijos y no, pues el Señor no me escucha. Cuando en realidad ahí debemos de gozarnos, ¿verdad? Cuando somos perseguidos, ¿verdad? Somos perseguidos, nuestra familia es perseguida. Gracias, Padre Santo, Señor, porque somos perseguidos por los demonios, ¿verdad? Porque quieren afligirnos. Gracias, Señor, ¿verdad? Porque usted, hágase, Señor, su voluntad, ¿verdad? Hágase su voluntad. Entonces, en la medida que nosotros mostramos esa fe, viene Dios, ¿verdad? Y hace que con los demonios, órale, a volar. Y nos quita esos miedos, esos temores. Ahí donde somos débiles, ahí somos fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Cuando se habla de dinero, mucha gente es cristiana porque tiene, vamos a decir, tiene fe en Dios, pero en realidad es porque hay sustento económico. Pero ¿qué pasa si falta eso? Debemos de gozarnos, gracias Señor, ¿verdad? Y poner la mirada en Jesús. Y en la medida que ponemos la mirada en Jesús y que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Debemos de dar fruto de fe, de gozo ahí, ¿verdad? Entonces, usualmente el ejemplo es Jesús, pero ya de ahí son los pastores, los maestros, entonces los evangelistas. Entonces, si ustedes miran a un pastor o a un maestro, a un evangelista que no tiene esa fe, pues no es un siervo de Dios, así de simple, ¿verdad? Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O fíjense aquí, lo que dijo Cristo, estén en oración, velando en todo momento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la carne es débil, pero el espíritu es animoso. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, o sea, estemos despiertos, estemos alerta, leyendo la palabra de Dios, hablando con el Señor todos los días, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto es parte de lo que está en Efesios 6 con la armadura de Dios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea, hay personas que pues bueno, duermen, ¿verdad? Vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ok? So aquí les voy a mostrar. Dios nos enseña, tenemos ejemplos, el Mateo 17, del 14 al 21, hablando del don de fe. Cuando llegaron al gentío, vino a él, a Cristo, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Esto es alegórico para la iglesia. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, para nosotros viene una persona que está poseído por demonios, de lo que sea, ¿verdad? Pornografía, fornicación, mentiras, o sea, de todo tipo de pecado. Y nosotros le predicamos el evangelio, pero no pasa nada. No, o sea, la persona escucha, pero no pasa nada. ¿Por qué? Aquí lo dice Jesús. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Fíjense, esto es para nosotros, para los que enseñamos. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género de demonios, que tiene poder, no sale sino con oración y ayuno. Oración, o sea, llevando una vida de oración. No se puso Jesús a orar, Señor, te pido, mira, Señor, y se puso a orar ahí. Simplemente le dijo, sal de él y lárgate, vete. ¿Por qué? Porque Jesús siempre llevaba una vida de oración. Esto es algo que se hace mal. Hay personas que se ponen ahí, se ponen a orar y a orar. No, la oración es día a día. Entonces ya cuando llega uno y le predica a una persona el evangelio, por la fe de nosotros y por nosotros tener la mirada siempre en Jesús día a día, orando en todo momento, llegamos, predicamos el evangelio y llegamos con poder. ¿Por qué? Porque llevamos esa vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no pasa nada, pues es porque andamos en el mundo. No oramos, no estamos. Ayunar quiere decir poner siempre la mirada en Cristo. No está hablando de comida ya. El ayuno tiene que ver por ejemplo, si tú estás todos los días, vamos a decir 8, 10, 15, 20, 30 días, nada más estudiando la palabra de Dios. Así vamos a decir que como en un monasterio, que estás ahí solo, solamente, sin distracciones. Ese es el ayuno. Digamos, hay
Hay personas que tienen retiros, encuentros por 3 días. Ese es un ayuno. ¿Por qué? Porque estás dedicado a poner, a escuchar la palabra de Dios, estás en oración. Ese es un ayuno, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros, los que enseñamos, los pastores, todos los siervos de Dios, estemos en oración. Yo por eso le digo a la iglesia, oren siempre por mí, oren siempre. ¿Por qué? Para que se abran las puertas, para ser uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les soy sincero, no, yo no siempre estoy orando en todo momento, ¿verdad? Entonces yo les digo, oren. Lo dice el apóstol Pablo también. Oren por mí para que se me abran las puertas para llevar el evangelio. Efesios 5:1. Ok, fíjense lo que dice Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Déjeme regresar un poquito aquí. El Señor me está diciendo porque no lo aclaré. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Entonces, ¿cómo crece la fe? Aquí está. Un granito de mostaza, para que pueda dar fruto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir. Tú pones un granito, o sea, un campesino sabe esto. Una semilla que se siembra tiene que morir para que de ahí salga un árbol, no un árbol. Entonces, nosotros somos esa semillita. ¿Qué tenemos que hacer? Morir al mundo, a los deseos del mundo, a los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? El amor al dinero, el amor al sexo, el amor al gloriarnos. Esos son nuestros enemigos, el orgullo, ¿verdad? O sea, en la carne todos queremos ser alguien, en la carne, ¿verdad? Espiritualmente anhelamos a través del Espíritu, ¿verdad? Ser hijos de Dios. Anhelamos, ese es el anhelo. Entonces, esa es la alegoría de carnal a lo espiritual. Entonces, pero lo principal es lo espiritual. Porque lo carnal, entonces si somos carnales, no morimos a nuestros deseos carnales, entonces pues no puede dar fruto. He ahí la importancia de morir, ¿verdad? Morir. Todos tenemos ese problema, sobre todo del orgullo, todos. El mismo Pablo, el apóstol Pablo dijo, ay, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, pobre miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Le doy gracias a Cristo. Este cuerpo es un cuerpo de muerte, ¿verdad? Pero el que construyó Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, ese nadie lo destruye. Por eso debemos de alimentar siempre lo espiritual, porque lo carnal va a morir. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hebreos 13:17. Yo les dije que lean todo el capítulo de Hebreos 11. Y ahí ustedes van a ver cómo, acuérdense, fe, fidelidad. Entonces nosotros somos de ser fieles a Dios, fieles a Cristo y no quitarle lo que Él ya ganó. No debemos de robarle. Por eso yo les digo, el que predica los 10 mandamientos para salvación es un necio. ¿Por qué? Porque le está robando a Cristo. Pablo lo dice, tú que dices que no se debe de robar, ¿robas? Una persona que predica los 10 mandamientos para salvación le está robando a Cristo, ¿verdad? Una persona que cree que porque sus obras, o sea, ay Señor, mira, yo le doy dinero a los pobres porque tú lo dijiste, mira Señor, yo hago esto. Sí, o sea, cuando hagan lo que tenían que hacer, no digan, siervos inútiles somos, que no somos nada, todo lo hace Dios. Entonces, nuestra única gloria es lo que nos da Dios. Si hablas en lenguas, pues bueno, ahí está tu gloria. Si interpretas la lengua, ahí está tu gloria, pero te fue dada por Dios, no te la ganaste. Si eres profeta, te fue dado.
Si conoces todos los misterios de Dios, el don de ciencia, te fue dada. Si tienes sabiduría, te fue dada. O sea, no nos podemos gloriar. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, sin quejarse. Entonces, a ver. Porque creo que no es el que yo. Hebreos, donde habla, no, está en Filipenses. Hermanos, porque hay gente que dice, no, hermano, es bien difícil tener fe, o es bien. No. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Se fijan? Entonces nosotros damos el ejemplo, ¿verdad? De fe, sobre todo de fe, y ya de todos los dones que Dios a través del Espíritu damos, ¿verdad? O sea, el fruto del Espíritu. Entonces, el siervo de Dios recibe más, ¿verdad? Eso así es. A Primera de Tesalonicenses 1:6. Fíjense, esto se lo dice porque hay gente que dice, no, pero es que no se puede, hermano, ore, sí, oramos, pero sí se puede. Y vosotros, a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Aquí está, miren, con gozo del Espíritu Santo. Ahí está. Con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban imitando a Pablo, estaban imitando a la iglesia, imitando a Cristo. Que eso fue lo que dijo Cristo en las bienaventuranzas, ¿verdad? Ustedes van a ser perseguidos. Cuando dice van a ser perseguidos, van a tener tribulaciones. No solamente carnalmente, también espiritualmente. Hebreos 6:11-12. Y con esto termino. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, hasta que se mueran. Ese es el tiempo del fin, hasta que te mueras. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Ok? Entonces, el don de fe tiene que ver con serles fieles a Dios, sobre todo en el Evangelio, ¿verdad? Pero por la fe, ahí ustedes miren, por la fe vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a bendecir a los que nos maldicen, por la fe vamos a obedecer a lo que nos dijo Cristo. ¿Ok? Entonces, hagan esto, imiten la fe de los siervos de Dios y que la paz de Cristo esté con todos ustedes.